Buen día, mi nombre es Marta y hoy voy a presentarles la historia de la evaluación. Como lo sabemos, la evaluación es un tema de suma importancia dentro de la educación, ya que es lo que nos permite medir los resultados de ya sea objetivos que planteamos dentro de nuestra práctica docente o dentro de nuestras instituciones educativas, por mencionar algunos ejemplos. Entonces, es un concepto de suma relevancia dentro de la educación. Y aquí mostraremos las fechas principales que han marcado un cambio y una evolución dentro de este tema. Para empezar, ¿qué es la evaluación? Hace referencia a la acción y el efecto de evaluar, lo cual nos permite valorar cuán bueno o malo es el objeto evaluado. 2000 años antes de Cristo, en la China antigua se realizaban exámenes para seleccionar a los funcionarios que ocuparían puestos gubernamentales según sus competencias respecto de las actividades a realizar. En el siglo V a.C., Sócrates y otra serie de maestros utilizaron una especie de cuestionarios de evaluación en sus prácticas de enseñanza. Es decir, que desde este tiempo ya comenzaba a existir la evaluación dentro de la educación. 106 a.C., Cicerón en la antigua Roma introdujo planteamientos para evaluar a sus discípulos y además evaluaba la elocuencia y los argumentos de los oradores que debatían en el Liceo. Entre los siglos V y XV después de Cristo, en las grandes universidades se integraban de manera formal los exámenes. Asimismo, se formaban los tribunales de suficiencia académica donde los docentes otorgaban aprobación de los estudios aplicando exámenes a los estudiantes cuando solicitaban un grado. En los años 1500, en el siglo XVI, el 19 de abril, en España, los reyes católicos dictaron una ley conocida como la Pragmática de Segovia, en la cual exigían a los barberos una capacitación y un examen para poder ejercer legalmente el arte de sacar dientes y muelas. En el siglo XVI, Juan Huarte de San Juan publica el libro de Exámenes de Ingenios para las Ciencias. En este libro se presenta la observación de señales y escuchar a los oradores como procedimiento para la evaluación. En el siglo XVII se utilizaron cada vez más los exámenes públicos para demostrar el aprovechamiento académico de los estudiantes. Esto mismo era aplicado por los jesuitas para dar a conocer sus centros docentes y dar reconocimiento público a sus alumnos. En 1679, Jan Amos Komensky, considerado como el padre de la pedagogía, publica su Didáctica Magna, en la que hace notar la importancia de revisar que lo enseñado haya sido aprendido. El siglo XVIII aumenta el acceso a la educación y con esto surgen los primeros exámenes escritos como requisitos de ingreso en las grandes universidades. En el siglo XIX nace y se desarrolla la evaluación en la escuela tradicional. El control de lo aprendido se realizaba a través de la capacidad de retener y almacenar información por parte del alumno, y esto se ponía a prueba por medio de exámenes mayormente escritos. En 1987, Joseph Rice evaluó los conocimientos ortográficos de miles de estudiantes. Este estudio se conoce como la primera evaluación formal educativa que se llevó a cabo en América. En 1967, Michael Scriven propuso los términos de evaluación sumativa y evaluación formativa, referidos ambos a la evaluación de programas. Como lo sabemos, estos dos términos de evaluación sumativa y formativa aún en la actualidad son muy utilizados cuando hablamos de el proceso de evaluación. En el siglo XX, es decir, el siglo XX y en los últimos años, el ámbito evaluativo en la educación se amplió desde los aprendizajes, pasando por programas, tomando en cuenta la docencia, el currículum como un todo, preocupándose por la evaluación de instituciones educativas, hasta llegar a la propuesta de evaluación de sistemas educativos. Y hasta aquí llegamos al final del video. Como lo pudimos ver, son bastantes acontecimientos y faltaron muchísimos más
que son clave para saber identificar y reconocer cómo es que la evaluación ha ido transformándose en el paso del tiempo y cómo es que se han ido creando también distintos términos que ayudan a construir este concepto, pues que abarca muchísimas cosas dentro de la labor educativa. Considero que es importante que sepamos un poco de la historia de la evaluación para reconocer las raíces de este término que es tan importante y que ponemos en práctica nosotros los docentes día con día. Gracias por ver el video.